En el marco de un plan de acción regional contra la discriminación, Fundación Iguales presentó la aplicación Actuap. La presentó públicamente. El lanzamiento ya se viene y la descarga también ya se viene ahora a fines de este mes de abril. Bueno, con esta aplicación buscan básicamente que todas las personas, todas, puedan denunciar si fueron víctimas o, en este caso, testigos de discriminación por motivos de orientación sexual, de identidad o también de expresión de género. Y la app, formulada en base a un estudio que realizaron en la región del Biobío, busca facilitar todos los procesos de denuncia, pero también entregar herramientas de apoyo y contención. Y bueno, vamos a conversar justamente de cómo nace esta iniciativa y del estudio previo con la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido, que nos acompaña una vez más en Radio USACH. Así que bienvenida a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás, Muchas José? Bien, Dani. ¿Bien y tú? Bien, también. Gracias por bueno. preguntar. Actuap, buen nombre en relación también a una acción. Porque muchas veces vemos situaciones que uno dice que no solo son impresentables para algunos, políticamente incorrectas, no, que son dolorosas, sí, inhumanas y esto de los tiempos en realidad nunca fueron los tiempos, pero ahora se habla de que no son los tiempos porque ya no se aguanta, no se tolera ningún tipo de discriminación. Pero acá el foco está en la acción, sí, ¿no? Y antes de ir viendo los lineamientos de la aplicación, José, hablemos de este estudio, porque es un estudio que es regional, ¿no? De percepción de discriminación LGBTIQ+, que se realizó conjunto a la misma Fundación Iguales, implementado por la UDEC, la Universidad de Concepción, sí, y financiado por el gobierno regional, sí, Biobío. ¿Cómo se conforma esa alianza? Mira, en términos muy generales, el problema nacional que tenemos es que los datos de discriminación, los datos de diversidad sexual prácticamente no existen o son muy malos. Hay muy pocos estudios. Si lo vemos, por ejemplo, no aparecemos en el censo, hay una serie de temas que la verdad es que no sabemos qué está pasando. Tenemos ciertas percepciones, pero no el dato. ¿Tú dices en el censo de ahora que está en curso? Sí. Pero hay preguntas que están relacionadas con la identidad de género, pero no con la orientación sexual. No con la orientación sexual. Entonces, exacto, claro, se está preguntando, sí, y se está implementando más o menos, pero bueno, eso lo podemos hablar en otra ocasión. Se pregunta sobre, claro, si eres no binario, trans, pero sí, no hay preguntas de lesbianas, gay, bisexuales, etcétera. Y eso es un problema a la hora de hacer políticas públicas, a la hora de saber, bueno, cuántas personas somos, cuánta presupuesto podríamos necesitar para una ley así, etcétera. Y en ese sentido es que como fundación quisimos ir también a buscar, a mejorar esos datos, y a partir de un estudio que hizo la Subsecretaría de Prevención del Delito, vimos que Biobío es la tercera región con más percepción de discriminación. Entonces fuimos a Biobío. La tercera en relación, ¿cuáles son las otras? Metropolitana, Ñuble, Biobío. Ya. Sí. Ya. Y en ese sentido también quisimos hacer un ejercicio de descentralización y de empezar a trabajar en regiones con agentes, podríamos decirlo, de la propia región. Y fue por eso que, bueno, postulamos este proyecto al gobierno regional de Biobío y junto a la Universidad de Concepción lanzamos este estudio que buscaba ir un poquito más allá en cuanto a la percepción de discriminación para saber a quién discriminan más y dónde. Ya, ¿no? Cuéntanos un poco los resultados. Bueno, en términos muy generales, lo que nos apareció fue que hay una percepción de un 63%, un poco más alta que el estudio que hizo la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero lo que nos resultó bien interesante es preguntar dónde ocurren esos actos. Y el lugar donde más actos de discriminación se han cometido es, bueno, espacios religiosos y el segundo lugar, espacios públicos. Y eso es muy amplio igual, ¿no? Eso es muy amplio, pero eso muestra finalmente que no hay pudor. Que no hay pudor, claro, y que es muy frecuente. Sí, que es frecuente. Porque sería distinto pensar ya en espacios religiosos o en espacios educativos, ¿no? Ahí yo creo que lo tienes más contenido, puedes hacer políticas públicas de una manera más eficaz. Pero que te digan en el espacio público, eso yo creo que es bien grave, porque es el transporte, la calle, sí, qué sé yo. Entonces creo que ahí esos datos nos permiten develar que Chile es un país donde se discrimina, yo creo, a vista y paciencia a todo el mundo. Sí.
Sí, yo creo que eso es bastante generalizado en nuestra idiosincrasia. Y yendo un poquito al detalle, independiente de los números, pero también, porque como es un tema de percepción, uno comprende y entiende que las mujeres, porque siempre vivimos doble, triple discriminación, lesbianas también son más, digamos, discriminadas que homosexuales hombres. Sí, nos apareció en primera instancia las personas trans, sí, también. como las más discriminadas, y luego, claro, se va estructurando de acuerdo a lo que sabemos, en lo binario, etcétera. Pero efectivamente las mujeres lesbianas son más discriminadas que los hombres gays. En este caso, claro, se ve esa diferencia que yo te diría que a nivel nacional. Sí. José, y cuando se ve este tipo de discriminaciones, que es una violencia, por cierto, ¿de qué tipo son? ¿Cómo estamos hablando de insultos? ¿Estamos hablando de cosas como más sutiles o psicológicas? ¿O estamos hablando de apartar, no creo que no dejar entrar en esas discriminaciones como de selección? ¿Dónde se ve que tú sientes que, y también, ¿no?, en el cotidiano y desde la misma fundación, junto con el estudio, que hay mayor discriminación todavía? Mira, yo creo que, y llevándolo más ampliamente a los casos que llevamos o las preguntas que nos llegan a apoyo legal, yo te diría que los lugares de trabajo, por ejemplo, son un principal foco problemático de discriminación. ¿Cómo se manifiesta ahí? Eso se manifiesta, yo te diría lo que mencionabas, como, claro, apartar, las burlas, la risita, ¿no? ¿Todavía hay eso? Todavía hay eso. Me llama mucho la atención. Todavía sí, uno puede pensar como que ya no pasa, que ya nadie se ríe del maricón, ¿cachai? Pero sigue pasando. Y de hecho, a nivel regional, creo que se nota mucho más esa diferencia que obviamente en algunos sectores de Santiago donde esa burla quizá es un poco más sofisticada o la tratan de pasar más piola. O con cierta ironía o eufemismo. Claro, pero hay lugares donde la típica talla sigue y obviamente no es una talla, es una discriminación muy fuerte. Y también eso, que es otro estudio que a nosotros nos parece interesante hacer o que el gobierno haga, es también la relación laboral que pasa con la diversidad sexual en el trabajo de manera más específica, ¿no? Porque también datos que no tenemos es cómo es la discriminación en los distintos estados del mundo laboral, que es, por ejemplo, en la búsqueda de trabajo, en la entrevista, en la permanencia, etcétera, etcétera. Sí, que hay esas barreras de entrada. Exacto. Y luego... Exacto. Sí, porque en cuanto a la transparencia, es importante lo que dice, sobre todo en las personas que están en tránsito. Eso también puede generar mucho ruido interno, ¿no? Sí. ¿Cómo es el estado del arte en la Universidad de Concepción? Y te lo pregunto porque nosotros acá como la USACH, no sé si hemos sido pero bastante pionera en una política de diversidad y género. Sí. Y me gustaría ver un poco cómo, no es que no se produzcan discriminación, nos hacemos cargo Por de supuesto. eso. Y hemos buscado hacernos cargo como comunidad. ¿Cómo se da también eso en la UDEC? Mira, no conozco el detalle particular de la UDEC en cuanto a su estructura. Yo sé que tiene un departamento de género y diversidad. De hecho, también la vicerrectora nos acompañó en el lanzamiento, la Jimena Gauché, que es una abogada que se ha especializado mucho en temas de discriminación y en ciertas leyes bien importantes para la diversidad sexual. Y en ese sentido, claro, hay protocolos que van también de acorde a las exigencias propias de los estudiantes hoy día. Efectivamente, yo me acuerdo que una vez me contaste que, claro, la USACH fue una de las primeras, pero la UDEC sí, pues tiene este énfasis, es parte también de su lineamiento y por eso también quisieron trabajar con nosotros. Buenísimo. Sí. José, hablemos entonces de esta aplicación, ActUapp, cómo funciona y luego también todos los contenidos, lo que van a poder encontrar las personas una vez que ya la puedan descargar y sobre todo cómo ayuda, facilita finalmente la posibilidad de poder denunciarse. Ahí hay una correlación de trabajo o transferencia de datos, no sé cómo, con Fiscalía. Bueno, a partir de estos datos que te mencioné, vimos que la denuncia es de un 4%. ¿Verdad? Nada. Y
ahí preguntamos, bueno, ¿por qué las personas no denuncian? Y nos dimos cuenta de que las personas tienen miedo a ser revictimizadas, que se burlen de ellas por su aspecto, por su expresión de género, etcétera, e incluso por la desconfianza en las instituciones públicas. El hecho de no denunciar es un problema no solo porque impide también el hacer justicia, sino porque no podemos tener datos. Invisibiliza el tema a nivel de generación de políticas públicas. Exactamente, porque alguien puede decir, bueno, solo un 4% de denuncia, entonces en Chile no se discrimina. Entonces lo que dijimos... que son exageradas, y el lobby gay, empiezan con esas cosas, las políticas identitarias y la izquierda woke, claro, y no sé qué cosas. Sí, pero exactamente. Todos esos discursos que ya los conocemos. Entonces dijimos, bueno, necesitamos democratizar incluso el acceso a la seguridad como un derecho, ¿no? Y el acceso a la seguridad de las personas de la diversidad sexual. Entonces creamos esta aplicación que tiene como objetivo facilitar la denuncia, es decir, yo a través de mi teléfono puedo denunciar si fui víctima de discriminación, si soy testigo, y esa, bueno, es un formulario, ¿verdad? Nombre, apellido, qué pasó, qué viste, dónde, bla, bla, bla. ¿Archivo, fotito, video también se puede? ¿O no? No todavía. Es una buena herramienta. Buena herramienta. La prueba. Ya. Y eso está coordinado con la unidad de género de Fiscalía y entra directamente. Perfecto. Es decir, en tu teléfono tienes un retén de carabineros. Sí, ya. Eso es, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hace que tú puedas, digamos, denunciar sin tener que pasar, digamos, por un tercero o ir a una comisaría donde te pueden discriminar o donde muchas veces no tienen la capacitación suficiente? Además de eso, dijimos, bueno, pero necesitamos también tener una serie de espacios que les llamamos espacios seguros, sí, para que las personas, ¿qué van a hacer después de ser discriminadas? No sé si van a abrir la aplicación. Entonces creamos alianzas con instituciones públicas, también queremos sumar a privados, para que se capaciten con la fundación y sean espacios seguros. Es decir, por ejemplo, si alguien es, discriminado acá afuera de la USACH, puede entrar a la universidad acá no va. Puede entrar a la universidad donde va a haber alguien que lo puede asesorar para usar la aplicación y también hacer contención psicológica y primeros auxilios psicológicos también, que es súper importante. Entonces, una aplicación como integral, que no solo es la denuncia, sino también busca, como tú decías, generar acción de parte de cualquier persona, ¿verdad? Interesante también cuando, por ejemplo, el metro, que es una, digamos, institución, porque ya es una institución, no solo es una empresa, sí, finalmente pública, privada, que tiene este carácter doble y que ciertamente es parte central, estructural, una vértebra de alguna manera de Santiago, ¿no? Como vía de conexión. Ahí se ha generado un plan hace un tiempo de denuncias, sí, de acoso sexual y sí, otras, digamos, circunstancias de la índole. Independiente de, habría que ver ahí la cantidad de denuncias que se realizan, como también un lugar como el metro, tan, sí, importante, con tanto tráfico y afluencia de personas, con toda la diversidad y con toda, también hay que decirlo, el riesgo que uno puede correr ahí, sí, a cualquier edad, por supuesto, también hay que generar un foco para la, sí, comunidad LGBTI. Sí. Sí, y además ahora estaba pensando que claro, que tampoco es fácil ser testigo o finalmente como intentar evitar una discriminación, un acoso, etcétera. Yo creo que ahí también hay un cambio cultural de cómo en el fondo antes o nos educaron para quedarnos callados, sí, que esto es un problema privado de otras personas. Y no me meto. Sí, y yo creo que es un cambio cultural que no es fácil. O sea, yo no culparía a alguien que no... Y no no hace nada, sí, pero yo creo que es súper importante también el hecho de que estos temas se estén hablando en el metro, por ejemplo, en el transporte público, en los espacios públicos, porque finalmente tenemos que llegar a todas las personas, ¿no? Y que todas las personas se sensibilicen con estos temas y quieran formar parte, digamos, de algo bien ciudadano, ¿no? Que es justamente intentar muchas veces salvar la vida de otro.
y ser como, no sé, más solidario quizás. A mí siempre me llama mucho la atención en la calle que a veces, no sé, alguien le está gritando a otra persona. Yo he visto parejas golpeándose en la calle y como que alrededor nadie hace nada. Todavía tenemos eso bien instalado. A propósito de toda la violencia también entre las relaciones o intrafamiliares, sí, claro, la figura que se llame. José, y hablemos de los aspectos también legales. Tú decías, ¿no?, que tiene una coordinación directa, la denuncia tanto como víctima directa de esta discriminación, o voy a decir indirecta, porque el testigo también tiene que considerarse, como estamos hablando de una sociedad donde todos, la violencia del otro también tiene que afectarte a ti, creo yo. Sí. Como también los términos legales, es una ACTUAP, es una aplicación para mayores de 18 años. ¿Qué pasa con los jóvenes, las comunidades de los colegios también que tú decías, o en una plaza, en un parque, en un carrete, en un Lollapalooza, qué sé yo? Bueno, efectivamente una aplicación para 18 años. Hoy día si un menor de edad quiere denunciar, tiene que hacerlo a través de un adulto. Ya. Eso, claro, tiene ciertas complejidades. Podría ser el testigo. Podría ser el testigo, por ejemplo, claro. Pero tiene que tener un tutor, digamos, puede ser una tía, etcétera. Pero claro, como individuo es para personas de 18 años. Hoy día solo está disponible en la región del Biobío, en toda la región, en todas las provincias, comunas, etcétera. Pero queremos llevarla a todo Chile. Porque efectivamente quisimos probar cómo funciona en un territorio más acotado. ¿Marcha blanca de cuánto tiempo? Tuvimos una marcha blanca de un mes con la aplicación para probar cosas técnicas, etcétera, y ahora a fin de mes debería ya estar lanzada. Vamos a tener una campaña comunicacional para que la gente baje la aplicación y durante un año queremos monitorear todo y poder sacar un estudio con los datos que nos vamos a encontrar. Sí, porque finalmente también junto con ser una herramienta práctica, útil, también es para poder levantar temas a la falta de los estudios que tú comentabas al inicio. Exacto, y ahí quizás vamos a poder tener más detalles de, en el espacio público, en qué espacio público y de qué tipo son las discriminaciones con más frecuencia. Y eso es súper interesante porque ahí tenemos herramientas mucho más precisas para después ir a tocarle la puerta al Ejecutivo y mejorar las políticas públicas antidiscriminación. Y por último, también pensando en cómo funciona, ¿se crea un perfil de usuario como otras aplicaciones donde ya tienen tus datos y después solamente denuncia la situación? No necesariamente. Probémosla. Yo lo recuerdo mientras que estamos con María José Cumplido, directora ejecutiva de Fundación Le Iguales. Faltan colores y todo. Pero ahí nos vas contando, mira, básicamente, como te decía, es a través de un formulario. No te tienes que inscribir como con un perfil. Perfecto. No, comenzar el proceso de denuncia. Vuelve atrás para que contemos. Ahí dice, estás en una situación de riesgo y hay un icono que es un llamar a contacto de confianza. Después acude a un lugar seguro, el icono del lugar, de ubicación. Exacto. Y luego cuenta ahí lo que viene. Luego está, lo que estás viviendo podría ser un delito, quieres denunciar, hay una página de protocolos para tener más información y comenzar proceso. Entonces puede ir desde me discriminaron, algo muy general, a me amenazaron, me agredieron sexualmente, etcétera, etcétera. Y esto va a ir, en el fondo lo que tienes que hacer es el formulario con los datos, un nombre social, RUT, etcétera, etcétera. Ya acá ya está. ¿Viste lo que te decía? Muy agregar bien. Una imagen de evidencia. Claro, no es obligación, sino opcional. Claro. Exactamente. O también un archivo. Perfecto. ¿No? Y ahí se envía la denuncia. Ahí se envía la denuncia, llega a la Fiscalía, a la unidad de género, y ellos toman el caso. Y ellos te responden después de los tiempos establecidos. Exactamente. Ya, sí. Perfecto. Sí. Ahora, es interesante, pero hay que ver, darle un buen tiempo, me imagino, tú lo decías, a nivel nacional, para ver no solo en qué lugares del espacio público, cuáles son las más frecuentes como tipo de discriminaciones y la respuesta, porque muchas veces nosotros nos quedamos mucho en Chile, ¿no?, en el diagnóstico de un problema, una situación, pero siempre nos cuesta dar el plazo de la implementación para solucionar o lamentablemente, digo, porque podríamos prevenir antes, porque es un tema cultural, sancionar. Sí, ¿no? Y ahí va a ser muy importante una discusión que se viene en los próximos meses, que es la reforma a la ley Zamudio, a la ley antidiscriminación,
Y esa reforma es fundamental. ¿cuánto? Esa reforma lleva mucho tiempo. Sí. Demasiado tiempo. Pero tiene una patita fundamental que es una creación de una institucionalidad antidiscriminación. O sea, el Estado va a estar obligado a hacer políticas públicas preventivas, ¿verdad? Y para hacer esas buenas políticas públicas necesitamos los datos. Claro. ¿No? ¿Y por qué también queremos llevarlo todo Chile? No solo para que todos tengan la posibilidad de facilitar las denuncias, sino porque también es necesario tener datos disgregados de cuáles son las diferencias de Biobío con Atacama, por ejemplo, ¿verdad? La gran queja de la región es que siempre se hacen políticas públicas desde Santiago y se hacen como todas iguales. Claro. Y hay un ejemplo bien heavy que son los juegos de las plazas, que muchas veces en el norte no están con techo, entonces tú agarras los fierros y te quemas, ¿no? Y en el sur pasa lo mismo, que está lloviendo, entonces nadie no lo usa, no lo usa, del papas, quedas embarrado. Entonces, entonces por eso también nos interesa tener esos detalles, que yo creo que son muy importantes a la hora de poder pensar la discriminación de una manera más profunda. ¿La Marcha Blanca se aplicó también en la comunidad universitaria del campus de la UDEC? Sí, están, digamos, tanto estudiantes como profesionales con la aplicación, quienes nos fueron dando feedback para ya hacer los últimos cambios y poder lanzarlo. Bueno, invitadísima, y también, por supuesto, nos das todas las coordenadas para nosotros difundirlos acá, si es que no vienen de nuevo, José, para poder contarles de Actuap, que es esto es cuando las herramientas, ¿no? La tecnología están al servicio de la sociedad. Exacto. Y independiente de todas las cosas entretenidas que pueden haber, o absurdas o baladí, esta es bien importante para poder generar conciencia ante la situación de discriminación que vivimos en nuestro país, ya sea porque eres migrante, ya sea porque eres mujer, ya sea porque eres gay, ya porque eres trans o por lo que sea, ¿no? Se da de todas maneras. ¿Y tienen datos cruzados, se me ocurrió ahora, entre migración y comunidad LGBTI? A propósito de las triples o dobles discriminaciones que se producen. Sí, o sea, tenemos datos, más bien testimonios. Hemos trabajado sobre todo con hombres gays que vienen de Venezuela principalmente. Sí. Pero también esta aplicación nos va a permitir hacer esos cruces de datos, porque efectivamente puede ser, me discriminaron, yo soy un hombre gay, me discriminaron, no sé si es por ley o por venezolano. Exacto, por anga, por manga. O pueden ser ambas, ¿no? Entonces supuesto. yo creo que esos cruces también van a ser súper interesantes en ver cómo conversa. Obviamente todas esas identidades que son muchas y se van cruzando. María José Cumplido, directora ejecutiva de Fundación Iguales, nos ha acompañado esta tarde en Frecuencia Pública. Aprovecha brevemente ahí a la cámara. Ponte tú que alguien no sepa el trabajo que realizan en Fundaciones Iguales, cómo participar y cómo conocer también todas las iniciativas que ustedes realizan. Sí, bueno, Fundación Iguales lleva 12 años trabajando por la plena inclusión de la diversidad sexual en la sociedad. Hemos trabajado en leyes tan importantes como matrimonio igualitario, acuerdo de unión civil, identidad de género, etcétera. Y si quieres conocernos, Iguales Chile en redes sociales. Tenemos también un servicio de apoyo legal gratuito. Ahí puedes escribirnos para que te asesoremos en qué tienes que hacer si sufres discriminación. Muchas gracias, José. Gracias a ti por la invitación. Nosotros vamos a una pausa, ya regresamos en la segunda parte de Frecuencia Pública.